Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos 800 me gusta de aquellos que dicen que Varán debería perdonar a Frat, y que se debería revelar la traición de Hassan. Dylan intenta por todos los medios convencer a Varán. Varán no quiere escuchar a Dylan. Dylan le dice que no hable con nadie sobre el problema de Frat. Él dice que no permitiré esto. Varán dice que no te lo estoy preguntando. Dylan piensa en todos. ¿Qué experimentarán la hermana de Gul-Kader, Cian, y el padre de Kudret? Por eso no decidiré solo, dice. Solo estás hablando de juicio, castigo y venganza. Pero estoy hablando de la vida, continúa Varán. Varán le dice algo a Dylan que no debería decirse con ira. No te involucres en asuntos familiares. Deja a Varán en silencio. Sabia dice que la familia es muy valiosa. Él dice que todo termina, pero el vínculo de sangre no. Dice que están conectados por vínculos muy fuertes. Confirma lo que dijo Azade Sabia. Sabia dice que Azade tiene razón. Y continúa, la familia es esencial. Cuando Frat encuentra a Dylan Gul y Azade hablando juntos. Rose da una mirada muy preocupada. Frat dice que no te preocupes por mí. Luego le dice a Varán, no te enojes por mi culpa. Mientras tanto, llega Varán. Frat y Dylan dicen, me voy a mi habitación. Varán cuida a Dylan y va a su estudio. Azadeam llega a Varán. Yo soy la razón por la que Frat se encuentra en esta situación. Si vas a poner una multa, dice, dámela. Varán dice lo contrario, no me cederás tus derechos. La señora Azade dice, tengo razón, halal para ti hasta el final. Sin embargo dice, solo quiero que seas el hermano de Frat. Dejemos que Frat sea lo que es Cian. Varán llega a Dylan. Él dice que eres mi todo. Dylan quiere mostrar su resentimiento. Te he ofendido. Varán, no puedo seguir en desacuerdo contigo. Dylan dice que me haga una lista. Dice que me haga saber en qué temas puedo involucrarme y en cuáles no. Azade habla de Frat y Varán. Alguien no cabe en la casa. El otro está hirviendo por dentro. Dylan Varán solo refleja su enfado. Sin embargo es muy triste. Porque amaba mucho a Frat, dice. El señor Kudret llega a la sala de estudio. Varán dice que vengas pronto al jardín, hablaremos. El señor Kudret también invitó a Frat al jardín. Señor Kudret, yo solía dar este castigo cuando era niño cuando usted peleaba. Él dice, ¿te acuerdas? Dice que ahora le impondrá el mismo castigo. La regla dice que nos ayudemos unos a otros. Se limpiará el jardín. Se aireará el suelo. Dice que la basura será tirada. Varán parece que va a objetar, pero señor Kudret, ¿tiene alguna objeción, privado? Varán responde hasta Kfiruya. Kudret ve y se despide de Varán y Frat, y les dice buena suerte. Jasmine hace galletas para Arun. La última vez lo comiste salado. Dice que ahora quería comer postre. Arun dice me comí uno. ¿Es ese? Pregunta Jasmine con una sonrisa. Mientras Varán y Frat trabajan, Dylan y Cian acuden a ellos. Dylan trajo una toalla. Cian, por otra parte, busca inmortalizar este castigo. Kudret ve y llama a Dylan y Cian. Dice que su trabajo no ha terminado. Todos los miran desde el balcón. Ambos están muy cansados. Frat desearía poder limpiar la suciedad de su vida de esta manera. Frat dice que no me perdoné, así que puedo pedírtelo. Frat dice que solo tengo una petición tuya. No tuve un hermano hasta este año. Cian se convirtió en un hermano para mí. Dice que no dejes que se entere. Él dice que amar y ser amado es tan fácil que por favor no dejes que pierda mi valor ante los ojos de Cian. Los que los miran desde el balcón. También ve de qué están hablando. Gul agradece al señor Kudret. Hassan llega a Zebair. Hassan dice que Varán y Frat eran viejos amigos pero se convirtieron en enemigos. También dice que Cian y Kudret desconocen el motivo de lo sucedido. Zebair dice, ¿para qué sirves? Por otro lado, Varán piensa en el último discurso de Frat en su habitación.
La única petición de Frat, que no se lo diga Cian Baran. Jasmine y Arun empacan los pedidos. Mientras tanto, llega Selma. Su estado de ánimo feliz es muy inquietante. Frat va al jardín. Está bastante triste. Mientras tanto, Hassan se acerca a él. Hassan continúa atacando a Kudret y Baran. Hassan dice que Baran y Cian serán los primeros en salvarse del fuego. Cuando era niño, me golpeaban cada vez que defendía a Baran o me acercaba a él. Nunca te cansas del mal, ¿verdad? Nunca dejaréis de sembrar las semillas del odio. En realidad, es como dijiste. Tú eras la mala semilla de la casa, la no deseada dejada a un lado, ¿no? Querías hacerme como tú. Pero él dice que no lo lograrás. Dice que no seré como tú. Dylan pronuncia un discurso que resaltará la unidad familiar. Luego Kudret Bey pronuncia un discurso similar. Él dice que no permitamos que la oscuridad entre en nuestros hogares ni en nuestros corazones. Hassan se siente incómodo con la conversación. Lo verás en un momento. Dice tanto luz como oscuridad. Después de la cena, Dylan llega a Baran. Baran dice que guardará silencio por mi padre y Cian. Dylan dice que lo sabía. Creo que tomarás una decisión prudente. Dylan dice que está muy feliz. Pero dice que no perdonará a Frat. Dylan Zaman lo es todo. Baran silencia a Dylan. Cuando Selma dice tonterías sobre Jasmine, Arun la silencia. No la deja hablar de él. Jasmine trae los dulces. Arun dice que Selma acababa de irse. Selma está muy molesta. Zebair abre inmediatamente un expediente. Dice la verdad sobre Frat y Cian en la frase que comienza con «Querida familia Carabey». Lo envía como mensaje a los teléfonos de toda la familia Carabey. Aran dice que tan pronto como vea esto, nadie abrirá el mensaje en su teléfono. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.